Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 24 de abril la Iglesia celebra el día de San Fidel de la Sigmaringa. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Fidel significa el que es fiel. Nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Tenía una inteligencia muy viva. Fue enviado a estudiar a la Universidad de Friburgo, donde obtuvo doctorado en ambos derechos y luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letras. Durante 6 años fue encargado de la educación de varios jóvenes de las familias principales de Suabia, Alemania, a los cuales llevó por varios países de Europa para que conocieran la cultura y el modo de ser de Europa y de diversas naciones. Sus alumnos se quedaron admirados del continuo buen ejemplo de su profesor, en el cual no podían encontrar ni una palabra ni un acto que no fuera de buen ejemplo. Lo que los otros gastaban en chucherías, él lo gastaba en dar limosnas. Como abogado, Fidel se dedicó a defender gratuitamente a los pobres que no tenían con qué costearse un defensor. Su generosidad era tan grande que la gente lo llamaba el abogado de los pobres. Ya desde joven renunciaba a conseguir y comprar trajes nuevos y el dinero que él se ahorraba con eso lo repartía entre la gente más necesitada. Un día, el abogado contrarió a un pleito. Le ofreció en secreto una gran cantidad de dinero con tal de que arreglaran los dos en privado y se le diera la victoria al rico que había cometido la injusticia. Fidel se quedó aterrado al contratar lo fácil que es para un abogado el prestarse a trampas y vencer su alma y vendérsela a Satanás por unas monedas como lo hizo Judas, y se dispuso dejar la abogacía y entrar de religioso capuchino. Tenía 35 años. Dividió sus importantes y riquezas en 2 partes. La mitad la repartió a los pobres y la otra mitad se la dio al señor obispo para que hiciera un fondo para costear los estudios a seminaristas pobres. Con razón, le pusieron después esta leyenda debajo de su retrato: Santo Fidel y fue abogado. Obra del poder divino, mucho le costó ser capuchino y morir después martirizado. Habiendo sido tan rico y tan lleno de comodidades, se fue a vivir como el más humilde y pobre fraile capuchino. Le pedía constantemente a Dios que lo librara de la tibieza, ese vicio que no hace a uno vivir en favor ni en fervor, sino en frío ni en caliente, y al tibio debemos recordar que Dios lo vomita. Él le suplicaba a nuestro Señor que no dejara que él perdiera el tiempo en inutilerías y que lo empleara al máximo en propagar el reino de Dios. Le gustaba repetir la famosa frase de San Bernardo: sería una vergüenza que aun siendo coronado de espinas mi capitán Jesucristo, en cambio yo, que soy un soldado, viviera en comodidades y sin hacer sacrificios. En Friburgo consiguió la conversión de muchos protestantes. La gente se quedó admirada cuando llegó la peste del cólera, pues se dedicaba de día y de noche a asistir gratuitamente a los enfermos que él podía. Hay algo que a los santos le falla de manera impresionante: es la prudencia simplemente humana, ese andar haciendo cálculos para no exceder en desgastarse por el reino de Dios. Los santos no se miden, ellos se enamoran de Cristo y de su religión y no se dedican a dar cuentas a gotas, sino que se entregan totalmente a la misión que Dios les ha confiado. Y esto le sucedió a Fidel. Cada poco le llegaba tarjetas como esta: recuerde que está predicando en tierra donde hay muchos protestantes, evangélicos de la religión católica. Si es que quiere seguir comiendo, tranquilice su ropa, tránquese y quédese tranquilo entre nosotros. Pero él seguía incansablemente enseñando el catecismo católico y previniendo a sus oyentes contra el peligro de las sectas de evangélicos y demás protestantes. Tenía que prevenir a sus ovejas contra los lobos que acababan con las devociones católicas. Al saber en Roma los grandes éxitos del padre Fidel, que en sus predicaciones convertía a tantos protestantes, lo nombraron jefe de un grupo de misioneros que tenía que ir a predicar en Suiza. Nido terrible de protestantes calvinistas, lo odiaba la Sagrada Congregación para la propia y propagación de la fe.
En la ceremonia en la cual despedían solemnemente al empezar su viaje a Suiza, Fidel dijo en un sermón: «Presiento que voy a ser asesinado, pero si me matan, aceptaré con alegría la muerte por amor a Jesucristo y la consideraré como una enorme gracia y una preferencia de nuestro Señor Jesucristo». Pocos días antes de ser martirizado, al escribir una carta a su lejano superior, terminaba así su escrito: «Su amigo Fidel, que muy pronto será pasto de gusanos». Al llegar a Suiza, empezó a oír rumores de que se planeaba asesinarlo, porque los protestantes tenían un gran temor de que muchos de sus adeptos se pasaran al catolicismo al oírlo predicar. Al escuchar esta noticia, se preparó para su muerte, pasando varias noches en oración ante el Santísimo Sacramento y dedicando horas y horas al día en rezar y orar. Arrodillado frente a su crucifijo, la santidad de su vida lo tenía ya bien preparado para ser martirizado. El domingo 24 de abril se levantó muy temprano, se confesó y después de rezar varios salmos se fue al templo donde Sewis, donde un numeroso grupo de protestantes se había reunido con el pretexto de que querían escucharlo, pero con el fin era de acabar con él. Al subir al sitio del predicador, encontró allí un papel que decía: «Este será su último sermón. Hoy predicará por última vez». Se armó de valor y empezó entusiastamente su predicación. El tema de su sermón fue esta frase de San Pablo: «Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo». Efesios capítulo 4, versículo 5. Y explicó brillantemente cómo la verdadera fe es la que enseñan los católicos y el único Señor es Jesucristo, y que no hay varios bautismos como enseñan los protestantes que mandan a rebautizar a la gente. Aquellos herejes temblaban de furia en su interior y uno de los oyentes les disparó un tiro, pero equivocó la puntería. Fidel bajó del sitio donde él estaba predicando y, sintiendo que le llegaba el fin, se arrodilló por unos momentos ante una imagen de la Santísima Virgen. Quedó como en éxtasis por unos minutos y luego salió por una pequeña puerta por la sacristía detrás del templo. Los herejes lo siguieron a través del pueblo gritándole: «Renuncia a lo que dijo hoy en el sermón o lo matamos». Él les respondió valientemente: «He venido para predicar la verdadera fe y no para aceptar falsas creencias. Jamás renunciaré a la fe de mis antepasados católicos». Aquel grupo de herejes, dirigidos por un pastor protestante, le gritaba: «O acepta nuestra idea o lo matamos». Él contestaba: «Ustedes verán lo que hacen. Yo me pongo en manos de Dios y en la protección de la Santísima Virgen, pero piensen bien lo que van a hacer, no sea que después tengan que arrepentirse muy amargamente». Entonces lo atacaron con palos y machetes y lo derribaron por el suelo, entre un charco de sangre. Poco antes de morir, alcanzó a decir: «Padre, perdónalos». Era el 24 de abril del 1622. El Papa Benedicto XIV lo declaró santo en 1746. San Fidel, mártir. Es por eso que hoy es el día de San Fidel de la Sigmaringa. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de San Fidel? Lo primero que debemos aprender es que tú y yo debemos ser fieles a la Iglesia Católica, debemos aprender el catecismo y debemos siempre predicar y explicar lo que nosotros sabemos de la Iglesia a aquellos que no la conocen. Mucha gente no es católica, no conoce la Iglesia y se va a otras iglesias, pero realmente es porque no la conocen. Pero tú y yo somos los responsables de eso y tampoco la conocemos. Hoy es un día para que usted y yo nos empeñemos en aprender de nuestra iglesia, nos empeñemos en aprender el catecismo, los mandamientos. Yo le aseguro que si les preguntan a usted por los 7 mandamientos, se le olvidó, o los 5 sacramentos, hermanos, debemos usted y yo volver a nuestras raíces. Vamos a volver a estudiar el catecismo, vamos a aprovechar este tiempo, este día, para aprender un poco más de nuestra Santísima Iglesia Católica. Y recuerden, siempre es importante que saques tiempo para orar, para rezar y para meditar, porque mientras más hablas con tu Dios, más seguro estarás de cambiar tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprenderla, ponerla en práctica y compartirla.
Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.